Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y por ende rendimiento jurídico en el manejo de casos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, con productos empresariales mercantiles de inteligencia artificial, de IA, porque de una manera más óptima detectan y resuelven, solucionan los problemas jurídicos de los casos. Es decir, porque una vez se entrenan con nosotros, logran detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos y por ende son capaces de lograr soluciones jurídicas óptimas a nivel preventivo correctivo. Y hoy explicaré la validez jurídica frente a la IA mercantil ante consumidores, cuando se trata de consumidores, de personas consumidoras, con la condición, con la forma jurídica, con la naturaleza jurídica, con el perfil jurídico de personas jurídicas, morales, empresariales, mercantiles, es decir, cuando se trata de personas jurídicas, es decir, morales, empresariales, mercantiles, es decir, personas como organizaciones empresariales mercantiles. Es decir, cuando el consumidor es una empresa mercantil, pero una empresa mercantil como organización, porque hay que tener en cuenta que una empresa es cualquier actividad económica organizada. La empresa es la actividad económica organizada, cualquier actividad económica organizada, y entonces pueden existir empresas mercantiles realizadas, desarrolladas, existentes con base en comerciantes, es decir, seres humanos como comerciantes, o con base en organizaciones, es decir, personas jurídicas, es decir, morales. Entonces, en este caso es la persona jurídica, es decir, moral, es decir, la organización, con la forma jurídica de empresa mercantil, no tratándose del comerciante como persona física, es decir, natural, es decir, como ser humano, sino de la organización empresarial mercantil. Entonces, ¿cómo es la relación jurídica válida entre la empresa mercantil que ofrece una IA mercantil con la empresa mercantil organizacional como consumidor, es decir, y la empresa mercantil organizacional como consumidora? ¿Cómo es la relación jurídica válida entre la empresa mercantil oferente de una IA mercantil y la empresa mercantil como organización consumidora? La relación jurídica es válida cuando se trata de un caso, es decir, de una relación jurídica que existe con armonía jurídica, es decir, coincidiendo, es decir, cuyos hechos y todo del hecho de su forma de existencia coinciden de alguna forma con la manera en la cual, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, proceden, se deben aplicar en relación con ello, por ende a la medida de cada persona, porque son las personas, como seres humanos y como organizaciones, las que tienen derechos y deberes y por ende propiamente se trata de que los seres humanos, en cada caso jurídico vinculado con IA mercantil donde exista una persona como consumidora bajo el perfil jurídico de organización empresarial mercantil, aplique los derechos y deberes y por ende si cada ser humano existente en dicha situación va aplicando los derechos y deberes en esta forma de caso, en esta clase de caso, va aplicando los derechos y deberes, las personas, por ende, aplican los derechos y deberes porque la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada ser humano incluye la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a su persona en relación con las demás personas a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso, es decir, a la medida de las partes, según las partes y el todo del respectivo caso, de la respectiva relación jurídica. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tratándose de una empresa mercantil organizacional como consumidora, no es profesional en el mercado de lo que le ofrezca la otra empresa mercantil, que en este caso no actúa precisamente como consumidora, sino como oferente, como empresaria, ¿cierto? Como profesional en su campo de acción, y por ende se la debe tratar a la medida de ello, pero a la medida de organización, no como consumidora, como ser humano, como persona natural, como persona física. Eso es lo determinante de este mensaje. Entonces la relación se logra según apliquen, según cómo apliquen y por ende se logren aplicar los derechos y deberes frente a cada persona existente en este caso. Y por eso la empresa mercantil oferente debe lograr que a la vez las personas que la representan, interna y externamente, existan válidamente. Por eso debe asegurar que el personal de planta
que el personal interno sea diligente y exista siempre, por ende, diligentemente, aplicando de alguna forma los derechos y deberes a la medida de cada miembro, a la medida de cada quien, y que externamente las personas relacionadas con su existencia existan diligentemente en lo de que dependa, en lo dependiente precisamente de la capacidad jurídica, de la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la empresa mercantil. Y a la vez, cada persona externamente e internamente relacionada con la empresa mercantil debe ser responsable jurídicamente de aplicar los derechos y deberes según como le corresponda a cada persona. Por ejemplo, si se trata de proveedores o de aliados. Incluso cuando la empresa mercantil ofrece una IA que no ha creado internamente, pero que la ofrece porque válidamente la puede ofrecer. ¿Cierto? O cuando es la creadora de la IA mercantil totalmente y por ende debe asegurar que ha creado una IA mercantil válida y que se mantenga válidamente, por eso se debe gestionar válidamente la IA para que siempre exista válidamente y por ende mantener y por ende tener un soporte técnico válido y por ende actualizar cuando sea lo pertinente y lograr que la articulación de todas las tecnologías de información y comunicación, es decir, que los elementos de software, hardware, contenidos digitales, redes de telecomunicación alámbricas e inalámbricas, etcétera, vinculadas con la existencia, con la forma de la existencia de la IA mercantil, existan válidamente en lo que dependa directamente de ella y por ende en general en lo que depende de su capacidad jurídica frente a personas externas relacionadas con su persona en relación con la IA mercantil involucrada. Y a la vez debe velar porque en general todo lo vinculado con la IA mercantil, según lo procedente jurídicamente ante su persona, exista válidamente. Es decir, que tanto los elementos en átomos, es decir, físicos tradicionales, es decir, analógicos, y en bits, es decir, electrónicos, y dentro del electrónico digitales, siendo lo digital lo más avanzado, la forma más avanzada de lo electrónico, existan válidamente. Es decir, que todo lo vinculado con la IA mercantil exista válidamente en lo dependiente jurídicamente de su persona. Y a la vez la empresa como consumidora, la empresa como organización mercantil consumidora debe ser diligente según lo que corresponda. Entonces, a la vez debe velar porque sus miembros sean válidos según cómo apliquen los derechos y deberes a la medida de cómo específicamente vaya existiendo y propiamente exista la persona, el todo de la persona de la empresa como consumidor organizacional mercantil en el caso, y a la vez porque cada miembro aplique los derechos y deberes a la medida de cada quien. Y a la vez porque cada persona externa relacionada con su persona, es decir, representante de alguna forma en general, representante de algo relacionado con el caso exista válidamente y para que esto quede claro, debe velar a la vez para que las personas que externamente se relacionen con su persona, tanto como representantes de la persona como no representantes, existan válidamente en lo que depende de la capacidad jurídica de la empresa organizacional mercantil como consumidor. Y así sea el caso válido. Y entonces para lograr esto, ¿qué se requiere por parte del equipo de abogados? Que tenga la capacidad, es decir, el conocimiento y la capacidad de aplicación del conocimiento en relación con ello, es decir, que tenga un conocimiento jurídico profesional como equipo de abogados, bajo la forma jurídica, la naturaleza jurídica, la condición de persona como equipo de abogados, a la medida de cada caso, y por ende, así aclare cuándo existe validez jurídica en la relación entre las partes y en general en cada caso vinculado con IA mercantil cuando existe el fenómeno de una empresa como organización mercantil consumidora y a la vez para detectar cuando existe invalidez jurídica y por ende cómo existe la culpa en relación con ello por parte de la empresa oferente o de sus representantes o de cualquier otra persona vinculada con la empresa oferente de la IA mercantil o por parte de la empresa consumidor organizacional mercantil o por parte de uno de sus miembros directamente o por parte de un tercero vinculado con esta y así sepa manejar entonces preventivamente casos vinculados con este fenómeno jurídico para que, según el alcance que tenga la abogacía, el deber de actuación jurídica, el equipo de abogados, aclare lo que debe aclarar porque como se trata, para que esto quede igualmente claro, de un caso donde se basan en el deber ser jurídico que como tal consiste en que se apliquen por ende totalmente los derechos y deberes, se logre ello y por ende, según el alcance entonces que tenga, debe aclarar cómo debe existir el caso jurídicamente para que exista válidamente y por ende cómo frente a cada persona o frente a las personas vinculadas con su abogacía aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes por parte de la respectiva persona y a la vez debe controlar lo que corresponda cuando sea de su ejercicio ejercer un control. Por ejemplo, para aclarar que cuando se da un conflicto entre las personas vinculadas en el caso,
para aclarar cuando se da esa forma de conflicto si ha existido una culpa, una forma de incumplimiento, de inaplicación de los derechos y deberes, o cuando no ha existido nada, sino que ha sido un malentendido o un capricho, una arbitrariedad de creación de un conflicto sin fundamento jurídico y aclarar que eso no ha sido así. Y por ende controlar a la persona culpable para que no lo siga haciendo o si lo continúa haciendo, pues iniciar entonces un caso correctivo para dirimir el conflicto porque internamente en el caso no se puede solucionar y en general para ejercer las acciones jurídicas de control para viabilizar el caso y por ende que el caso se realice válidamente y por ende la relación jurídica entre las partes sea satisfactoria, válida, favorable, contundente, efectiva, eficaz jurídicamente y por ende con seguridad jurídica, con la certeza de que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y que existen pruebas de ello y que se pueden presentar, es decir, que se conservan y pueden presentar y fundamentar jurídicamente válidamente en caso de requerirse por parte de quienes participan en el caso o de personas externas al caso durante el momento de duración del caso o en un momento posterior. Y de hecho, para que eso quede claro, cualquier persona que externamente conozca algo del caso, pues está participando en el caso de alguna manera como conocedor de ello cuando lo deba conocer y por ende jurídicamente lo conozca, porque sea lo válido. Entonces, y siempre que lo conozca por ende válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes según cómo le apliquen a la medida de ello. Entonces, el equipo de abogados es capaz de ello a nivel preventivo y correctivo, ¿cierto? Y por ende es viabilizador jurídico, es decir, logra la justicia. La justicia es decir, lo ajustado a los derechos y deberes a nivel preventivo correctivo. Y por eso deben estar entrenados los equipos de abogados en fundamentos jurídicos a nivel avanzado, a nivel profesional, de profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes a nivel profesional jurídico, frente al fenómeno jurídico de lo mercantil, específicamente con base en las particularidades jurídicas de la IA mercantil. Y por eso el derecho solo es uno y los derechos y deberes solo son uno si no existe el derecho mercantil o comercial o corporativo o empresarial o de los negocios o de la empresa o el derecho privado público, etcétera, sino que se trata es de concretarlo a la medida de la IA mercantil y por ende tener la capacidad de aplicarlo, de aplicar los derechos y deberes, de asumir jurídicamente la abogacía con eficacia, es decir, de aplicarlo óptimamente frente a casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil. Por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente frente a la diligencia y la culpa ante la IA mercantil, en relación con la IA mercantil. Por eso Legadly es una empresa que actúa mundialmente porque los fundamentos jurídicos son algo universal y cuando se conoce la forma de los derechos y deberes, se conoce la forma de los derechos y deberes, se conocen los derechos y deberes y cuando se aplican se actúa diligentemente, se aplican los derechos y deberes y por ende se aclara la justicia y se logra que exista justicia. Es decir, se aclara qué es lo ajustado a la forma de los derechos y deberes a la medida del caso preventivo correctivo y se ejercen los derechos y deberes de tal forma que se obtenga que se realice lo justo, es decir, que se realice la justicia, es decir, que se asuma lo que corresponda según se aclare, según lo que se haya aclarado, según lo aclarado en relación con la forma de los derechos y deberes, es decir, en relación con la forma en la cual se ajustan los derechos y deberes en el caso, es decir, en relación con la forma en la cual el caso debe existir jurídicamente, el caso debe ajustarse jurídicamente, es decir, en relación con la forma en la cual, según el efecto que tenga lo justo, dicho efecto se realice en el caso, preventivo o correctivamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.